Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza que se transmite todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que es Reverendo abreviatura RV. Héctor Méndez. Allí encontrarán todos los programas de este año. También pueden encontrarme en mi página de Facebook que es Héctor Méndez y pueden escribirme por correo electrónico muy fácil mendezhector@hotmail.com. Agradecemos a ustedes que si les gusta el programa den un like. A veces vemos que hay muchas vistas del programa, pero los likes no son muchos. Me decía una hermana que ya aprendió a darle un like. Yo sé que algunos, sobre todo los que lo ven en el equipo de televisión, les resulta más difícil dar like. Pero eso es importante para que YouTube recomiende el programa a otras personas. Recuerden que estamos transmitiendo de la ciudad Doral, Miami, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana. Quiero dar gracias a Dios y a muchos de ustedes la cantidad de mensajes que nos han escrito en estos días después del programa número 200 han sido muchos. Gracias de todo corazón. En estos días hay tres fechas muy significativas para mi familia. Ayer, 25 de octubre, fue el cumpleaños de mi hija Suecia, la más pequeña. El próximo día 11 será el cumpleaños de Oneidita, la mayor de las dos. Por cierto, ese día también, para que no se ponga bravo nadie, es el aniversario de la fundación del Colegio Presbiteriano La Progresiva, porque sé que muchos progresivistas ven este programa. Es decir, cumpleaños de mi hija ayer, el otro cumpleaños será el día 11, y hoy, ¿qué celebramos hoy? Hoy estoy celebrando 59 años de mi ordenación al Santo Ministerio, al Ministerio de la Palabra y los Sacramentos. Imagínense ustedes un día como hoy, pero hace ya 59 años, a esta misma hora, estaba yo dando las carreras porque ya iba a empezar el culto que se celebró en la segunda iglesia presbiteriana de Cárdenas, conocida por muchos como el Fuerte, y allí estaba todo impecablemente organizado. La- las mujeres de la iglesia, las muchachitas de la iglesia, que ya no son muchachitas, trabajaron incansablemente. Mirta, Aleida, Georgina, Xiomara, Tete, Mariblanca y otras más. Los jóvenes no los voy a mencionar, pues sería imposible recordarlos a todos. Pero trabajaron incansablemente para decorar, preparar el templo, los salones, para un acto de esa envergadura, donde asistieron todos los pastores, o al menos casi todos los pastores, y predicó el reverendo David Castro, fallecido hace poco tiempo, que era el moderador, es decir, el presidente de la Iglesia Presbiteriana en Cuba. En el piano estaba el doctor Luis Suárez, pianista de la Iglesia, y la profesora Lois Kreger, recordada por muchos de ustedes, americana, que siguió viviendo en Cuba. Pero, ¿qué es la ordenación? Voy a aclararlo porque algunos pueden confundir la graduación con la ordenación. La graduación es una cosa. Cuando usted se gradúa, por ejemplo, de médico, de ingeniero, etcétera, le han dado todos los elementos necesarios para el desarrollo de su trabajo. Igualmente, cuando uno se gradúa en el seminario, ya uno ha estudiado teología, Biblia, historia de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dan los instrumentos para realizar el trabajo.
Esa es la graduación. Cualquier persona puede estudiar en un seminario que desea superarse, que desea aprender, que desea conocer más. Pero la ordenación es otra cosa. Es el acto en que la persona se dedica al servicio de Cristo y de su iglesia, y que es reconocido como tal por la iglesia. Es decir, es un acto de carácter muy importante para la iglesia y para aquel que es ordenado. Y en ese caso, quiero saludar a mi querido colega y amigo, el reverendo Ismael Madruga, su esposa Isabel, en la hermosa villa de Güines, en Cuba, donde ellos sirvieron durante muchos años y que hoy también fue ordenado, fuimos ordenados juntos en el mismo acto. Hay un libro muy bonito, hay varios, sobre el ministerio cristiano. Y hay una frase que ha sido acuñada, fue mencionada por Raymond Calkins en traducción de Adán F. Sosa y también por Federico J. Higgins, y es el romance del ministerio. ¿Por qué hablo de esto? Porque en realidad yo recuerdo esa noche con gran emoción. Y ese es el primer paso. De ahí en adelante viene el desarrollo del ministerio cristiano, el ministerio de la palabra y los sacramentos. Y ahí es donde entra en juego el tener el concepto del romance del ministerio. Yo recuerdo que cuando ya empecé, después de los 10 años, estaba en Santi Espíritus, llevaba poco tiempo, de la iglesia del Fuerte fui para Santi Espíritus y allí celebramos mis 10 años. Después celebramos 20 años, que coincidió con la visita de un grupo de hermanos de Perú y Panamá. Ya después celebramos, estando en La Habana, 30 años. Tengo un álbum con una cantidad de mensajes que van desde líderes de iglesias de distinto tipo, ortodoxas, protestantes, anglicanas, católicas, hasta gente muy humilde. Ya después celebramos 40 años allí en La Habana. Finalmente celebramos mis 50 años de ordenación y aprovechamos que coincidió un viaje de Oneide mío a Miami y aquí los hermanos me hicieron una gran celebración muy bonita en la iglesia luterana que fue facilitada por su pastor, un viejo colega, el reverendo Daniel Gallardo, y después fue celebrado mis 50 años de ordenación en la primera iglesia presbiteriana de La Habana. Aquí ustedes ven este collage que se ve parte del coro africano, mi familia que estaban chiquitos, mis nietos, mi nieta, se ve parte del equipo de pelota, la biblioteca, en fin, se ven varias fotos de lo que desarrollábamos allí en la iglesia de La Habana. Fue un acto bien bonito, muy emotivo, muy sentimental. Ya se sabía que en poco tiempo yo terminaría el ministerio activo y fue un acto, en realidad, repito, bien bonito. Ahora bien, hablar del romance del ministerio, no quiero encasillarlo solo en los sacerdotes y en los pastores. No. Porque somos llamados como pueblo de Dios. Léanse Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Que se nos habla del llamado de Dios a su pueblo. El llamado de Dios a su pueblo. Y todos somos llamados al ministerio en distintas áreas, en distintas facetas, con distintas responsabilidades. Y todos tenemos que servir al pueblo de Dios y vivir el romance del ministerio.
vivirlo como un romance cuyo amor no termina, no se frustra, no desaparece, no se desvanece. Póngase a pensar ustedes en aquella maestra de catecismo o de escuela dominical que se prepara, que deja de ver su novela favorita para preparar su clase y va a la clase y hay solo 3 o 4 niños. ¿Se va a sentir frustrada? No, tiene que sentir la alegría, el gozo de que a esos 3 o 4 les está predicando la palabra de Dios. Piensen ustedes en la hermana que va al hospital a acompañar a una ancianita que está enferma allí en el hospital. Y estando allí descubre que la señora tiene 3 hijas, que tiene cerca de 7 o 8 nietos, pero que nadie está allí. Y ella está asumiendo esa responsabilidad. ¿Se va a sentir frustrada, disgustada, amargada? No, tiene que vivir ese romance. Gloria a Dios que está allí acompañando a esa anciana. Piensen ustedes en el hombre de la iglesia fiel que va a visitar a alguien que le dijeron que estaba medio enfermo, va desde lejos a visitarlo y se encuentra que está encantado de la vida jugando dominó o que se fue para el cine. ¿Va a sentirse frustrado? No. Tiene que decir, bueno, gracias que ya está bien, que está bien, y yo hice mi parte. Cada uno tiene que hacer su parte, pues somos llamados a ser el pueblo de Dios, como dice en esa epístola que les insisto, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que experimentéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esa es la luz de todos aquellos que servimos a Dios de un modo o de otro. Algunos, como en mi caso, ya como pastor, otros como laicos, pero todos somos pueblo de Dios, todos somos pueblo escogido por Dios para llevar la luz ¿a dónde? A las tinieblas, llevar la luz admirable de Dios y no nos podemos sentir frustrados aquellos que servimos al Señor en Cuba. Muchos años, qué difícil era. A mí me dijo un joven que empezó y después dejó el pastorado, me dijo, ¿usted cree que yo, que tengo un nivel universitario, que me preparo, que preparo mi programa, que preparo mi predicación, voy a ir para encontrarme que cayeron 4 llovinas y lo que hay son 6 o 7 viejitas, que ninguna pasa del 6.º grado? No, que va. Yo digo, bueno, creo que te has equivocado, creo que escogiste mal, creo que te equivocaste, porque nosotros somos llamados a eso, a servir, a predicarle a quién, a esa persona. Y tuve una experiencia muy personal, que la voy a compartir con ustedes porque algunas personas que la conocen me dijeron sería bueno que la compartiera. En el año 1991 tuve el privilegio de asistir a la asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en Canberra, Australia. Imagínense, de Cuba a Australia. Y ser uno de los que habló en la asamblea principal de carácter público, había cerca de 5.000 personas. Y para sorpresa mía, después salimos parte del grupo en la portada de la revista del Consejo Mundial de Iglesias. Ahí me pueden ver, estoy con guayabera porque se pidió que usáramos algo más típico, pero si abrimos verán que hay, esta es la foto completa, hay algunos líderes, algunos los verán ya ahí con sus hábitos de la Iglesia Ortodoxa, obispos, patriarcas, y tuve el privilegio de estar allí, de hablar ante esa gran congregación donde estaba la prensa internacional, etc. Pocos días más tarde regresé a Cuba.
un viaje largo de Australia a Los Ángeles, California, de Los Ángeles a México, de México a La Habana, y después de La Habana a Santi Espíritus, que era tan difícil casi como viajar de Australia a Los Ángeles. Llegué a Santi Espíritus por la madrugada de un jueves. Y al mediodía, un colega muy querido, el reverendo Javier Naranjo, ya en la presencia de Dios, que era pastor de Cabaguán, fue a saludarme. Y encontró que yo me había ido para la iglesia de Tahuasco, otra iglesia que yo atendía, una iglesia a 25 minutos, pero que para viajar en ómnibus daba mucho trabajo. Y donde la congregación era muy pequeña, en aquel momento tal vez eran 12, 14 personas. Y él me decía después, tú llegar de Australia, de esa asamblea tan grande, con personalidades, y te fuiste para allí. Y yo le dije, bueno, ese es nuestro llamado. Y él también lo cumplía. Él me dijo, bueno, es igual que cuando yo voy a Iguará y hay nada más que 4 o 5 personas, después de pasar tanto trabajo. Y ese es el llamado de Dios. Ese es el llamado de Dios a cada uno de nosotros. ¿Hacer qué cosa? Luz en las tinieblas. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Piensa por un momento qué tú puedes hacer, qué tú puedes realizar para la gloria de Dios, qué tú puedes hacer. A veces piensas, yo metido en mi casa sin poder salir, tal vez a mi edad, o tal vez yo soy muy joven, no tengo experiencia. Siempre puedes hacer algo. Siempre puedes servir a Dios. Siempre podrás hacer lo que Dios te indica que hagas para servir a otros. Para llevar a otros la luz de qué? Del Evangelio. Que Dios nos bendiga. Y que podamos, donde quiera que nos ponga el Señor, ya sea de una manera, vamos a decir, multitudinaria, o de una manera muy sencilla, podamos nosotros servir a Dios, servir al Señor, servir a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para llevar a otros el mensaje de salvación. Piénsalo por un momento, decídete, llama a esa persona que nunca has llamado, o que cuando la llamas hablas de todo menos del Evangelio. Llámala, háblale, invita a este, invita al otro. Ten una palabra de consuelo. Piensa que la van a rechazar, no importa. Tú la tienes, tú lo estás presentando. Ese es el mandato de Dios. Somos llamados, somos escogidos para llevar el mensaje de la palabra. Y hoy, al cumplir 59 años de mi ordenación, tengo que decir gracias, Señor, porque todavía seguimos anunciando tu palabra a través de este programa. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Señor y Dios, gracias porque tú nos llamas a todos y a todas a anunciar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a predicar tu mensaje de luz y de esperanza para todo el mundo. Bendice cada persona que está viendo este programa y que el mismo sea de gran inspiración para sus vidas y para anunciar a otros el mensaje del Evangelio. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor lo permite. Y recuerden, como siempre les digo, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. El Señor te bendiga mucho en estos días y recuerda, tú eres luz para resplandecer. ¿Dónde? En medio de las tinieblas. Decídete, llama a esa persona, invita a este otro, háblale del Evangelio. Dios te va a guiar. Con Dios todo, sin Dios nada.
Feliz semana.